De hecho, ¿se ve la presentación? Se ve o no? Uno que Sí se confirme. ve. Ya, gracias. Muchas gracias. De hecho, ¿qué vamos a comenzar a trabajar? Como les dije en la clase anterior, hoy día corresponde comenzar a ver la unidad número 2, que es de álgebra. Nos vamos a meter específicamente con el concepto de función y ecuaciones cuadráticas. Es decir, vamos a ver lo que es una función cuadrática y lo que es una ecuación cuadrática y cómo resolver este tipo de ecuaciones. Así que los dejo con el objetivo. El tema de hoy es la ecuación de segundo grado, así como tal, es decir, que vamos a ver este nuevo tipo de ecuaciones que le había adelantado algo un poco en las clases anteriores. Así que el objetivo es determinar los coeficientes de una ecuación cuadrática. Mientras agrego a la persona que ingresa, está Francisco. Como les decía, que el objetivo, lo único que queremos es que, o que pretendo, es que ustedes, por esta clase, logren visualizar cómo es una ecuación cuadrática y cómo esta ecuación cuadrática tiene ciertos coeficientes que después nos van a entregar información de la función cuadrática y más que nada que sepan reconocer estos coeficientes. Es lo único que interesa. Entonces, la tarea del día de hoy es solo reconocimiento de los coeficientes de una ecuación cuadrática. Obviamente para eso lo primero que tenemos que hacer es conocer la ecuación cuadrática. ¿Cuál es su forma? Qué, ¿Cuáles son sus condiciones de existencia? Etcétera. Entonces, dicho esto, eh, pasemos a ver lo siguiente. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, tengo muchas cosas, pero me interesa que se fijen en el esquema que está justo al medio. ¿Sí? Dice, observa, la unidad 2 básicamente tiene dos grandes temas que tocar. ¿Sí? Por un lado está la función cuadrática, que ¿qué es lo que hace la función cuadrática? Modelar una curva súper conocida de forma geométrica, que es la famosa parábola. ¿Sí? Esta parábola que queda dada por una función cuadrática, es decir, la función cuadrática modela una parábola, está presente en varias aplicaciones de la física, por ejemplo, estos lanzamientos parabólicos. No sé si lo han visto en física en alguno de los años que han tenido. Pues son estos lanzamientos, por ejemplo, cuando uno lanza una pelota, la trayectoria que traza es una parábola pero invertida, ¿sí? Entonces también tenemos, por ejemplo, parábolas con concavidad positiva, que se llama, es decir, como que la U abre hacia arriba. Todos estos temas, a nivel de gráfico, corresponden a lo que es la función cuadrática. Es decir, que esta función nos va a permitir modelar ciertas situaciones de la ciencia, por el caso de los lanzamientos de cosas. Y esta función cuadrática tiene como expresión una ecuación cuadrática, ¿sí? O sea, es una expresión, más que nada una expresión cuadrática donde como característica tiene que, o sea, tenemos que la variable está elevada a 2. Eso es lo que la hace cuadrática. Pero primero, antes de llegar al concepto de función y cómo esta función se comporta de manera geométrica, interesa ver previamente lo que es la ecuación cuadrática. ¿Sí? Que sepan diferenciar esta ecuación de otro tipo de ecuaciones, como vimos las ecuaciones lineales, o también vimos las ecuaciones exponenciales, las ecuaciones logarítmicas. ¿Sí? Esta ecuación cuadrática tiene ciertas características que deben ser reconocidas y existe una serie de métodos para yo poder resolver esta ecuación. Entonces, toda la primera parte de la unidad nos vamos a dedicar como a visualizar la ecuación cuadrática y encontrar cuáles son las soluciones de esta ecuación cuadrática. Y una vez que nosotros ya sepamos resolver esta ecuación cuadrática, vamos a pasar a trabajar con esta misma expresión, pero de forma de función. Es decir, que esta expresión nos va a permitir modelar ciertas situaciones de la física. Bueno, aquí tengo, bueno, puse unos memes porque de verdad si es que uno busca memes en cuanto a la ecuación cuadrática siempre se topa con esta cosita, con esta famosa expresión, que es la misma que está acá abajo. ¿Sí? Esta se llama la expresión de las soluciones generales de una ecuación de segundo grado. ¿Alguna vez la han visto por ahí? No tengo idea si lo han visto o no, pero la idea es que, o sea, le adelanto qué es lo que vamos a llegar a ver. Es decir, cómo esta expresión nos permite resolver cualquier ecuación cuadrática. Y ese es un tremendo logro de parte de la matemática, porque con esta expresión ya no queda ninguna ecuación cuadrática que no tenga solución. ¿Sí? Entonces,
nos vamos a dedicar a primero ver una ecuación cuadrática. Y por ejemplo, acá tengo una ecuación cuadrática. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hará cuadrática a esta cosa? A diferencia de otras ecuaciones. El exponente. El exponente al cual está elevado la incógnita. Es decir, que la principal característica de una ecuación cuadrática es que la incógnita va a estar elevado a 2. Solo eso. Teniendo eso, tengo una ecuación cuadrática, ¿sí? En una variable. Obviamente, este exponente puede ser de un grado mayor y efectivamente tengo ecuaciones cúbicas, ecuaciones a la cuarta, ecuaciones a la quinta, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que por el momento nos vamos a quedar con las cuadráticas, porque los otros temas no corresponden al colegio. Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Es lo que está acá. Una ecuación cuadrática va a tener la siguiente forma. Y esta es la forma general de la ecuación cuadrática, así se le conoce. ¿Y cuál va a ser la forma? Va a haber un cierto número que acompaña a un x cuadrado más un cierto número, más o menos, ¿se entiende eso que puede ser más o menos acá? Más o menos un cierto número que acompaña a una variable x más un número cualquiera c. Y eso va a ser igual, va a estar igualado a 0. Y esto se llama forma general de la ecuación cuadrática. Entonces, cualquier expresión que yo pueda llevar a esta forma es porque yo estoy enfrente de una ecuación cuadrática. ¿Cuál es la condición? Como ya nosotros, o bueno, como ya ustedes conocen a todos los números reales, porque conocen a los racionales y los irracionales, A, B y C son números reales, es decir, que puede ser cualquier número que a usted se le ocurra, ¿sí? Y la única condición es que A tiene que ser distinto de 0. Es la única condición que se pide para yo poder trabajar con ecuaciones cuadráticas. ¿Por qué A tiene que ser distinto de 0? Porque si A llegase a ser 0, me quedaría 0 multiplicado por una x cuadrada y eso eliminaría el coeficiente al cuadrado y por lo tanto ya no estaría frente a una ecuación cuadrática. Por eso el a tiene que ser distinto de 0. Pero los otros coeficientes no tienen ninguna restricción en cuanto a un número. Pueden ser cualquier número. ¿Qué es lo que interesa en esta primera parte? Es que ustedes reconozcan cuáles son los coeficientes que están en esta ecuación cuadrática. Entonces, cada vez que yo tengo expresada esta ecuación cuadrática de forma general, aparece el coeficiente A, B y C. Ojo, solo cuando está expresado de forma general. Y cuando está expresado de forma general, cuando está igualado a 0. Es decir, yo puedo tener una expresión que esté desordenada, pero mientras yo le iguale a 0, es porque pude expresar esa ecuación de forma general. Y una vez que están en forma general, es que estos coeficientes son visibles. El coeficiente A se llama coeficiente cuadrático. Es el número que acompaña al x cuadrado. Por ejemplo, puedo tener la ecuación 2x cuadrado más 3x más 2 igual 0. Entonces, en este caso, yo puedo identificar que el coeficiente que acompaña al x cuadrado, que es el coeficiente cuadrático, vendría siendo 2. Toma el valor de 2. El coeficiente que acompaña a la variable sin el elevado a 2, sino que elevado a 1, se llama coeficiente lineal. Y C se llama el término independiente, que en el fondo el numerito que está solo acá, ese es el término independiente. ¿Sí? Entonces yo puedo tener distintos tipos de ecuaciones. Por ejemplo, voy a borrar esa para escribir una que no sea tan obvia. Yo podría tener la siguiente ecuación cuadrática. Podría escribir 6x igual a 2 más x cuadrado. Pregunta, ¿es una ecuación cuadrática, sí o no, de partida? ¿Es cuadrática o no? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Sí, profe, porque el exponente que es 2. Ya, perfecto. Sí, porque tengo una x que está elevado a 2. Ok, tengo una ecuación cuadrática. ¿Cuánto vale a? Igual que el número irracional. No, para este caso puntual, ¿cuánto vale a?
para este caso que está acá, esta nube. 6. ¿Cuánto? 6. 6. Mira, A es el coeficiente cuadrático. A es lo que acompaña al x cuadrado. ¿Sí? Entonces A acá es yo X, voy a... ¿no? ¿Cómo? A es X. No, A es un número Mm. que acompaña al x cuadrado. Que el problema aquí, Francisco, es que esto, antes de yo analizar cuánto vale ABC, debo escribirlo de la forma general. Es decir, sí o sí tengo que expresar esta ecuación igualada a 0. Ujú. Por lo tanto, si yo escribo esta ecuación igualada a 0, ¿cómo me va a quedar? En este caso me quedaría, voy a dejar todo el lado derecho, ya que está la x cuadrada, me va a quedar 0 igual a x cuadrado menos 6x, ese más 6x positivo pasó al otro lado negativo, por eso me quedó 0 término al lado izquierdo, y me quedaría más 2. Ok, ahí tengo una expresión que está igualada a 0. Entonces ahora sí puedo empezar a analizar cuáles son los valores de A, B y C. Entonces aquí, ¿cuál es el número que acompaña al x cuadrado? ¿Tiene algún número que esté ahí acompañando al x cuadrado? El 1. El 1, perfecto. Siempre que yo no pueda ver el coeficiente que está acompañando al x cuadrado es porque hay un 1 que está multiplicando. Así que correcto, en este caso el coeficiente cuadrático es 1. Muchos siempre escucho que me dicen que es 0 porque no aparece nada, entonces dicen que al no aparecer nada es 0. Pero recuerden que el A no puede ser 0. Así que yo descarto el 0 de inmediato. Y al no tener nada ahí, evidente, es porque hay un 1 como invisible que está ahí. El B, ¿cuánto sería el coeficiente lineal? ¿Cuál sería el coeficiente 6. lineal? 6. Ya, en este caso, como aquí mi expresión me dice que mi ecuación general es positiva, como tengo que mi expresión general es positiva, el b, que es el coeficiente lineal, vale menos 6. Tal como está expresado acá, menos 6x, por lo tanto el coeficiente lineal es menos 6. Y por último, el coeficiente o el término independiente valdría 2, que es el numerito que está solo acá. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que yo antes de determinar cuáles son los valores de los coeficientes A, B, C, o identificar estos coeficientes, tengo que expresar mi ecuación de forma general. Porque insisto, que cuando la ecuación está de esta forma, es decir, todas las cosas a un lado e igualado a 0, yo ahí recién puedo analizar cuáles son los valores de A, B y C. ¿Por qué nos van a servir los valores de A, B y C? Porque si retrocedo un poco, la fórmula general de resolución trabaja con los valores B, A y C. Entonces, cuando yo llegue a utilizar esta cosa que está acá, lo primero que necesito hacer es tener súper claro cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Porque si no tengo claro eso, no voy a llegar a la solución de la ecuación, que es lo que uno quiere conseguir. Recuerden que cada vez que uno tiene una ecuación, lo que busca es para qué valores esta expresión se hace cierta. ¿Sí? Pero vamos a llegar más adelante al tema de la resolución de ecuaciones. Por ahora solo nos interesa el reconocer ecuaciones. Notarán que hay dos palabras marcadas, una arriba, o están destacadas con respecto al texto, que se dice ecuaciones completas e ecuaciones incompletas. Y a esas palabras hacen referencia a lo siguiente. Una ecuación completa, la ecuación completa, va a ser toda ecuación que tenga esta forma que está acá. ¿Sí? Es decir, que tenga un coeficiente A, que ya sabemos que es distinto de 0, además tiene que tener un coeficiente B, que también tiene que ser distinto de 0, y un C que sea distinto de 0. En cualquier otro caso, cuando B y C sean 0, voy a estar hablando de una ecuación incompleta. ¿Sí? Esa es la notación. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación x cuadrado
menos 6x igual a 0. Si se dan cuenta, aquí el coeficiente a vale 1, porque está acompañando el x cuadrado. El coeficiente b vale menos 6. Pero el coeficiente c, que es el término independiente, es decir, este número que está solito, en este caso vale 0. Y aquí estoy hablando de una ecuación que se llama incompleta, porque no está escrita como de la forma que se presenta en la ecuación general. ¿Qué otro caso de ecuación incompleta? Podría tener x cuadrado menos 4 igual 0. Aquí nuevamente el a vale 1, pero el b, que es el término, que es el coeficiente lineal que está siendo multiplicado o que multiplica la x, es 0, porque no existe, no está. Por lo tanto, se dice que b es 0 en este caso y nuevamente estoy frente a una ecuación incompleta. En cambio, las ecuaciones que tengan a, b y c distintos de 0, se dice que son ecuaciones completas. Pero eso es solo un tema de nombre, por si acaso. ¿Sí? Cuando nosotros resolvamos ecuaciones cuadráticas, siempre se comienza a ver los casos que son más sencillos y esos casos son los que corresponden a ecuaciones incompletas. Suelen ser mucho más sencillos de resolver que la ecuación completa. Y por eso cuando uno ve ecuaciones completas después termina viendo esta fórmula general de resolución que después nos sirve para resolver cualquier tipo de ecuación, completa, incompleta, da lo mismo. Todas esas pueden ser resueltas con como método final que vamos a llegar a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, chiquillos? ¿No? Ya. Dicho esto, hay que responder la pregunta. ¿Es una ecuación de segundo grado? Porque yo me puedo encontrar con diferentes casos, con diferentes expresiones, esto escrito de distintas formas, y hay que estar súper atento a que si yo estoy frente a una ecuación de segundo grado o no. ¿Por qué? Porque si yo no me doy cuenta si estoy frente a una ecuación de segundo grado y utilizo el método para resolver ecuaciones de segundo grado, la verdad estoy solo perdiendo el tiempo, no estoy logrando nada. Por eso es sumamente importante de partida identificar ecuaciones de segundo grado. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso 1, ¿eso es una ecuación de segundo grado? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si yo dejo todo a un lado, voy a dejar todo al lado izquierdo, me va a quedar x cuadrado, ese menos 2x va a pasar a ser más 2x, y me va a quedar igual a 0. De hecho, una ecuación cuadrática incompleta, pero es cuadrática. ¿Por qué? Porque tengo mi x al cuadrado. ¿Cuánto vale a en esta ecuación? 1. Perfecto. ¿Cuánto vale b? 2. ¿Y cuánto vale c? 0. Maravilloso. Ahí tengo los tres valores de los coeficientes de esa ecuación. Caso número 2. ¿Es una ecuación cuadrática, sí o no? Sí. Ya, vamos a ver porque voy a dejar todo a un lado, voy a dejar todo al lado izquierdo nuevamente. Me va a quedar x cuadrado y todo lo que está positivo va a pasar negativo. O sea, me va a quedar menos x cuadrado menos 3x más 4 igual 0. Ese x cuadrado pasó como menos x cuadrado, ese más 3x pasó como menos 3x y ese menos 4 pasó como más 4. Eso fue lo que hice. Pero ¿qué pasa acá? X cuadrado menos x cuadrado me queda 0, o sea que al final me queda 3x más 4 igual 0. ¿Eso es una ecuación cuadrática? No. Claramente no. Entonces, ojo, no porque a simple vista tenga cosas al cuadrado de inmediato pasa a ser ecuación cuadrática, ¿sí? O ecuación de segundo grado, que son los dos nombres que recibe. Entonces, todo depende de que cómo yo maneje esta expresión. Siempre tengo que llevarlo a su forma general, es decir, siempre tengo que igualarla a 0. Caso 3. Hay dos paréntesis que se están multiplicando. ¿Eso es una ecuación cuadrática? Sí, esa sí es una ecuación cuadrática. Ya, veamos, aquí
¿Cómo se llama este producto notable que tenemos? Suma por su diferencia. Suma por su diferencia. ¿Cómo nos queda si yo multiplico término a término esta cosa? X cuadrado ¿Ya? más 2x. Ah, ¿lo estás resolviendo término a término? Sí, término. Ah, ya. Ya, ok. Hagámoslo de esa forma. Entonces, x por x, x cuadrado. X por 2 me queda 2x. Menos x, o sea, menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por más 2 me queda menos 4. Eso sigue siendo igual a 1. Sumo los términos semejantes, que en este caso me queda 2x menos 2x, se me hace 0. O sea, me queda x cuadrado menos 4 igual 1. Ojo acá, si yo sabía que la suma por su diferencia, recuerden que la suma por su diferencia tiene una forma que me sale inmediato esto. Recuerden que es el primer término al cuadrado, x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por eso me queda esto mismo. Pero si multiplican término a término, en el fondo van a llegar exactamente a lo mismo. ¿Y qué me queda? Por último, ese 1 positivo lo voy a pasar al otro lado como negativo. Se me va a quedar x cuadrado menos 5 igual 0. Y efectivamente es una ecuación cuadrática. Aquí vamos con estos casos, es que lo primero, no se dejen engañar por tener cosas ¿Por qué al es una cuadrado. ecuación cuadrática, profe? El 3 sí, Sí, ¿por qué? porque tengo un x cuadrado. Ah, verdad. ¿Sí? Aquí A vale 1, B vale 0, porque no tengo ningún número multiplicando a la x, y C vale menos 5, que es el numerito que está solo. Entonces tenemos que el segundo caso no y el tercer caso sí. Entonces, ¿qué es lo importante? Cada vez que les pregunten si es que tenemos una ecuación cuadrática y estén frente a alguna expresión que esté multiplicando paréntesis, lo primero que hay que hacer es multiplicar y desarmar todos los paréntesis, y una vez que yo desarmo, agrupo términos semejantes, dejo todo igualado a 0 y ahí recién puedo ver si es que estoy frente a una ecuación cuadrática. Ya, ¿qué es lo que deben hacer ahora? No vamos a comenzar a solucionar este tema, sino que las soluciones las vamos a dejar para el miércoles y nos vamos a poner a ver distintos métodos de resolución de ecuaciones según el tipo de ecuación al cual me enfrente. Lo que me interesa ahora es que trabajen en la ficha 16, que es solo identificar estos valores de A, B y C. Es lo único que deben hacer. Entonces yo aquí tengo... ¿Cómo? Nada, profe, nada. Ah, ya. Entonces, la ficha 16, vamos a ver algunos ítems. De hecho, son los 4 ítems que tenemos. Son 1, 2, 3 y 4. Y son todos sobre el reconocimiento de los coeficientes de la ecuación cuadrática. Entonces, por ejemplo, el ítem 1 dice: comprueba si cada ecuación es una ecuación de segundo grado con una incógnita. Ese una incógnita hace referencia a que solo tenemos un valor, o sea, una letra a la cual le queremos encontrar el valor. En este caso es la x. Eso quiere decir que existen ecuaciones de segundo grado con más de una incógnita, pero no nos vamos a meter en esos temas, para que sepan de inmediato. Siempre vamos a estar trabajando con una sola incógnita. Siempre. Entonces, comprueba si cada ecuación es de segundo grado con una incógnita. Ya, ¿esta cosa es ecuación de segundo grado con una incógnita? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? porque hay 2x y no son semejantes. Ya, pero ¿cuál es la condición para que fuera ecuación de segundo grado con una incógnita? Ya, volvamos. Ahí. Recuerda que vamos a estar frente a una ecuación de segundo grado, que acabamos de especificar es con una incógnita, cuando tengamos lo siguiente. La incógnita en cuestión, que por lo general siempre va a ser x, esté al cuadrado. Después va a haber otro término que va a tener la misma variable
pero sin estar al cuadrado, es decir, va a estar elevado a 1, por eso se llama coeficiente lineal, y más otro número, que estos pueden o no existir. Pero lo importante es que la variable de mi ecuación sea única, es decir, solo tenga una letra, y esté al cuadrado, para yo hablar de una ecuación de segundo grado, o cuadrática. En este caso, hay una sola letra, que es la x. ¿Una de esas x está al cuadrado? Sí. Sí. Acá me doy cuenta que esa está al cuadrado. Por lo tanto, esta sí es una ecuación de segundo grado. Así de sencillo. ¿Sí? Solo estamos identificando, no estamos resolviendo, no estamos haciendo nada más. Solo quiero saber si es que estoy enfrente a una ecuación de segundo grado o no. El f. Y aquí ocurre lo mismo que les contaba. A simple vista no puedo determinar si es una ecuación de segundo grado o no. Por lo tanto, debo resolver estos paréntesis. Aquí yo tengo una multiplicación de dos binomios. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba este producto notable nuevamente, que es súper especial? Suma por su diferencia. Suma por su diferencia, perfecto. Entonces, ¿cómo me queda esta suma por su diferencia? Primer término al cuadrado, x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Raíz de 3. Raíz cuadrada. Raíz de 3. ¿Y cuánto es raíz de 3 al cuadrado? 3. Dios, no existe. ¿Cómo que pasó ahí? Dios, no, me equivoqué. De nuevo, profe. De nuevo. ¿Cuál es la raíz de 3 al cuadrado? 3, A ver. ahora sí. 3, perfecto. O sea que ese producto notable me queda en eso. Si no lo creen, recuerden que siempre pueden hacer término a término. El x por el x, el x por el raíz de 3, el menos raíz de 3 por el x, etc. La cosa es que van a llegar a esto. Bueno, y esa es la gracia del producto notable, que como que uno ahorra trabajo al identificar y yo aplico de inmediato el producto notable el resultado. Y eso es igual a 0. Listo, esto es una ecuación cuadrática. Sí. Sí, porque tengo mi variable elevado a 2, por lo tanto, perfecto. Entonces, en esto consiste este ítem. Tienen el E y el B que ustedes pueden resolver, pero la idea es que se vayan dando cuenta si es que yo estoy enfrente de una ecuación cuadrática, sí o no. Parte 2. Dice, determina los coeficientes de cada ecuación de segundo grado. Para ello, completa la tabla. Es decir, debo identificar el coeficiente cuadrático, lineal y el independiente. Para el primer caso, ¿cuánto vale A? 130. Perfecto. Recuerden que A es el número que acompaña a la variable que está al cuadrado. Siempre, eso no cambia. El A siempre es el número que acompaña a la variable que está al cuadrado. B, ¿cuánto vale? ¿Cero? 0, perfecto. Recuerden que B es el coeficiente que acompaña a la variable que no está al cuadrado, es decir, a la variable que está elevado a 1. En este caso, yo no tengo una x que esté dando vuelta por ahí. Y al no tener x, es porque esa x está siendo multiplicada por un 0, que la hace desaparecer de mi ecuación. Y por eso estas cosas se llaman ecuaciones incompletas. Porque el b en este caso es 0. ¿Y el c cuánto vale? Menos 56. Perfecto, menos 56. Recuerden que la forma general de la ecuación cuadrática, voy a retroceder un poco, es siempre con positivos. Por lo tanto, si es que algo está negativo, es porque el coeficiente es negativo. Ya esta que tiene fracciones. El 2. ¿Cuánto vale A? Un medio. Un medio, perfecto. ¿Cuánto vale B? -1. Perfecto, menos 1. ¿Cuánto vale C? 3/4. Perfecto. Y así van resolviendo y van encontrando cada uno de los coeficientes de esta ecuación de segundo grado. ¿Cuál es la dificultad de aquí en adelante? Es que los coeficientes, como las ecuaciones no están tan explícitas de forma general, sino que hay que arreglarlas primero, ¿sí?
Y recuerden que ese arreglar la ecuación significa dejar todo a un lado y dejar todo igualado a cero. Y ahí yo puedo determinar A, B y C. Entonces esta parte es solo identificar. El ítem 3 dice, determina la ecuación de segundo grado con una incógnita según sus coeficientes. Para ello completa la tabla. Por ejemplo, si voy a hacer esta. Me dicen que A vale 1/2, B vale -3 y C es 0. Por lo tanto voy a escribir mi ecuación que tiene estos coeficientes. A es 1/2, por lo tanto va a ser 1/2 y como A acompaña al x cuadrado, tiene que ser acompañado del x cuadrado. O sea, me queda 1/2 x cuadrado. El B es -3, por lo tanto va a ser -3x más 0. Así que como es más 0 no lo voy a ubicar y esto me va a quedar igual a 0. Por lo tanto, esta es la ecuación de la cual me estaban hablando. Es decir, que yo armo la ecuación a partir de estos coeficientes. Por ejemplo, podría ser el primero. Me va a quedar... ¿Ya quién me dicta la ecuación? ¿Cómo va a quedar? Menos 7x por x2, digo elevado a 2, Ya, menos 7x elevado a 2. más 2x Ya, más 5, ya. igual a 0. Ahí está, completa. Perfecto. Es en el fondo solo armar la ecuación a partir de los coeficientes. Y en el último ítem dice que se debe analizar cada afirmación, escribir verdadero o falso y justificar en cada caso. Por ejemplo, menos 5x cuadrado igual a 0. ¿Es una ecuación de segundo grado con una incógnita? ¿Verdadero o falso? ¿Faltaría la P o no, profe? ¿Cómo? ¿Faltaría el coeficiente lineal? Sí, falta el coeficiente lineal y falta también el término independiente. Pero a pesar de que esos dos falten, ¿esto es una ecuación de segundo grado? Sí. Sí, y no tienen que dudar. Cada vez que yo tenga la variable que está al cuadrado, con eso ya tengo una ecuación de segundo grado. Recuerden que la única condición que debe cumplir, y de verdad que es la única, es que el A, que es el término que acompaña al x cuadrado, no puede ser 0. Pero en cualquier otro caso, aquí no me dicen nada del B y del C. ¿Pueden ser 0 los dos? Sí. ¿Puede ser 0 uno? Sí. ¿Puede ser 0 ninguno? También. En cualquiera de todos esos casos, aún así estoy hablando de ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Entonces, en este caso, en donde yo tenía que B y C son 0, de todas formas estoy hablando de una ecuación cuadrática. Así que vendría siendo verdadero. La D, el término C de la ecuación de segundo grado, que está presentada de la forma x por x más 5 igual 0. ¿Es 5 el término C? Sí. Ah, no, 0, es 0, es 0, es 0, es 0. Es 0. Es falso. Es falso. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Si es que no lo ven a simple vista, es multiplicar. X por X me da X cuadrado, es decir, estoy descomponiendo este paréntesis. X por X, X cuadrado. Y X por 5 más 5X. Y eso sigue siendo igual a 0. Ahora miro el coeficiente, que es el término independiente, el que está sin ninguna de las dos variables, y en este caso es 0. Por lo tanto, no es 5, así que esto vendría siendo falso. ¿Los coeficientes de una ecuación de segundo grado pueden ser números negativos? ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Verdadero. Recuerden que puede ser cualquier número real. Está definido. Si volvemos a la presentación, acá. Recuerden que A, B y C son números reales. Los reales son los positivos, los negativos, están las fracciones, están todos los números que alguna vez hemos visto. Así que efectivamente pueden ser negativos, pueden ser raíces, pueden ser fracciones, pueden ser lo que quieran. ¿Sí? Y bueno, les queda el D, el E y el F.
Entonces, mientras ustedes trabajan en la ficha 16, vamos a cerrar la clase para cerrar la grabación que estamos realizando. Después me voy a quedar, obviamente, contestando dudas mientras ustedes trabajan en la ficha. Pero ¿qué es lo que me importa? Es que entiendan en qué consiste esta unidad número 2. Vamos a ver dos conceptos que son como los macro conceptos de la unidad, que es por un lado ecuación cuadrática y función cuadrática. Vamos a ver que uno es complementario del otro. El concepto función cuadrática engloba a la ecuación cuadrática. Entonces estamos partiendo como por lo más sencillo, que en este caso la ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado, al igual que cualquier ecuación a la cual se enfrenten, tiene que ser resuelta, es parte de las ecuaciones. O sea, es parte de la historia de la matemática el resolver ecuaciones. Entonces, nosotros lo que vamos a querer con estas ecuaciones cuadráticas no es solo identificar sus coeficientes, no es solo identificar si es una ecuación cuadrática o no, sino que el gran foco es llegar a resolver estas ecuaciones. Y eso quiere decir encontrar los valores que hacen que la igualdad se cumpla. Eso es resolver una ecuación. Es decir, cuánto vale X en esta cosa. Para eso vamos a ver distintos métodos. Vamos a ver métodos para ecuaciones que son incompletas o bien que son completas, pero todas tienen en común que existe una fórmula general de resolución. Ojalá no se llegase a la fórmula general de resolución, porque existen métodos que son mucho más rápidos y eficientes que esta forma general. Pero la gracia de la forma general a su vez es que no existe ninguna ecuación que no quede sin resolver. Yo puedo resolver cualquier ecuación y todas las ecuaciones que yo vea con ese mismo método. Así que es como un caballito de batalla seguro el conocer este concepto. Pero para eso vamos a comenzar desde el miércoles a resolver ecuaciones, las más sencillas en un comienzo, hasta llegar a estas que son un poco más complejas, que sí o sí voy a tener que utilizar el método de resolución. En la clase de hoy día, lo que debieron identificar son los coeficientes A, B y C, básicamente porque nos van a servir para resolver la ecuación cuadrática. Porque les repito que cuando lleguemos a la fase final de la resolución de ecuaciones, que es cuando uno presenta el método general de resolución, ese método trabaja con los coeficientes A, B y C. Por eso debo reconocerlos. Por eso es muy importante que me quede súper claro de partida que esta ecuación cuadrática tiene su forma general, que está siempre igualada a cero, todas las cosas a un lado igualado a cero, en donde la A tiene que ser sí o sí distinto de cero, no puede ser cero, y el resto, el B y el C, pueden ser cero sí y pueden ser cualquier número en general. Y dependiendo si es que ambos son cero o no, estoy hablando de ecuaciones que son completas o incompletas. Eso fue más o menos el resumen de lo que vimos en la clase del día de hoy. Mañana, por si acaso, van a tener una tarea que es básicamente lo mismo que estamos haciendo, que es reconocer coeficientes, básicamente. ¿Sí? Para que sepan. Así que esos jóvenes ahora trabajen en la ficha número 16. Y cualquier duda, estamos acá atentos.